Buenas noches, hoy es 20 de junio, le damos la bienvenida a Politeya, su espacio de reflexión sobre la historia, la economía, la política, la cultura, la sociedad y entre muchos otros temas más. Mi nombre es Hugo Gallegos Gómez, soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también tengo una maestría en gestión y dirección de centros educativos por la Universidad Panamericana, también Campus Aguascalientes. Bienvenidos, comenzamos. El episodio número 5 de este espacio se titula ¿Quién para la presidencia municipal de Aguascalientes? En el, en el, en el, en el espacio anterior, o en el video anterior, hablábamos de la de los candidatos, de los aspirantes o de los suspirantes que ya se han empezado a mover para la gobernatura de Aguascalientes. Ahora, el segundo cargo más importante que hay en el estado es la presidencia municipal de Aguascalientes. Para la gente que no es de aquí del estado, Aguascalientes está compuesto por 11 municipios, pero la ciudad de Aguascalientes, que es la capital, concentra más o menos el 80% de la población del estado. Entonces, por eso es un punto importantísimo para la política del estado. Entonces, comenzamos, muchachos, vamos a hacer un breve análisis de lo que serían los posibles candidatos a la presidencia municipal de Aguascalientes. Comenzamos. Para comenzar, la presidencia municipal de Aguascalientes está, está el día de hoy comandada por Leonardo Montañez Castro. Él está cumpliendo su segundo periodo, fue electo primer periodo y resultó electo de nuevo en un segundo periodo. Entonces, Leonardo está dentro de la presidencia municipal y al igual que la gobernatura, pues es controlada o está bajo la dirección de personas del Partido Acción Nacional. Para darles un dato, al igual que Aguascalientes, la presidencia municipal tiene rato con hegemonía panista. La última, la última presidencia que no perteneció al PAN fue la encabezada por la priista Lorena Martínez Rodríguez, que ella terminó su periodo en el 2013. Entonces estamos hablando que aproximadamente 13 años ha comandado el PAN la presidencia municipal de Aguascalientes. Muy bien. Un punto que quiero dar con ustedes es que, a diferencia de los aspirantes a la gobernatura de Aguascalientes, los candidatos a la presidencia municipal de Aguascalientes en realidad no son tan visibles. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente, y yo me incluyo, analistas que dicen que realmente hay muy pocos, digamos, cuadros, como antes se les llamaba en el PRI, cuadros políticos de peso específico para este tipo de candidaturas. Y no hablamos en algún partido en específico, hablamos en todos los partidos específicos. Entonces, ante esta ausencia, digamos, de figuras de peso, pues más o menos podemos dilucidar algunos personajes que consideramos importantes y que tienen ciertos elementos que pudieran ayudarles a tener esa tan ansiada candidatura a la presidencia municipal. Porque ¿por qué es tan importante ser presidente municipal? Ser presidente municipal de Aguascalientes implica casi por seguro
que pudieras ser gobernador de Aguascalientes. Entonces el paso, digamos, el paso natural para que seas gobernador. Entonces por eso es tan importante la presidencia. Y ya como lo dijimos, el 80% de la población está en Aguascalientes, el presupuesto que se maneja en Aguascalientes, pues no tiene nada que ver con el presupuesto que manejan las otras presidencias de Aguascalientes, las otras presidencias del estado de Aguascalientes, que ni juntas yo creo que se le acercan mínimamente a lo que maneja el municipio. Muy bien. Vamos a empezar con los candidatos o los que nosotros creemos que pueden ser los candidatos del partido en el poder. Del partido en el poder. Del partido en el poder. Que sería los la gran mayoría son diputados locales, con excepción de uno, que ahorita vamos a ver quién sería esta excepción, pero todos los demás son diputados locales. Vamos a empezar con los del PAN y vamos a empezar con los del PAN y vamos a empezar simplemente se fueron acomodando. No estoy diciendo que el primero es el que tiene más posibilidades o el segundo o el tercero. No. Tienen un orden que no tiene, digamos, un orden que no tiene orden. Simplemente se están puestos en algún lugar. Digamos, en este momento casi todos tienen las mismas posibilidades, simplemente pues porque teníamos que tener un orden en esto. Vamos a empezar con el diputado local del distrito número 15, que es el diputado Luis Guadalupe León Méndez, mejor conocido como Luis León. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración y tiene una maestría en Alta Dirección por la Universidad de Durango. Luis fue secretario particular de la presidenta Luis León fue secretario particular y fue secretario de Desarrollo Social de la entonces presidenta municipal, Teresa Jiménez, ahora gobernadora de Aguascalientes. Y además, Luis León, ya con Tere Jiménez siendo gobernadora, él fue director general de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. Entonces, si ustedes son perspicaces, que yo sé que lo son, se habrán dado cuenta que este compañero o este muchacho, pues es del grupo cercano a Leonardo Montañez y de la gobernadora Teresa Jiménez. Entonces, Luis León es joven, él ha sido panista toda la vida. Yo me acuerdo que él fue dirigente de Acción Juvenil. Entonces, digamos que ha estado en todos los escaños y todas las posiciones del panismo en Aguascalientes y sería un perfil bueno como candidato a la presidencia. El segundo aspirante que tenemos aquí en nuestro análisis sería el diputado local por el 17 distrito, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, o también conocido como Max Ramírez. Max Ramírez es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública. Este muchacho, Max, este es un dato que es muy importante, que ustedes lo sepan para que entiendan cuál es la situación en esto. Maximiliano o Max Ramírez fue secretario particular del entonces presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Martín Orozco Sandoval, para los que son de Aguascalientes, al poco tiempo, a los pocos años, fue gobernador del estado. Entonces, pues no hay que ser unos genios para saber que Max pudiera estar cercano al grupo del exgobernador Martín Orozco, que es, digamos, contrario al grupo de la
gobernador actual de Aguascalientes, y del ex senador Rubén Camarillo Ortega. Max Ramírez, además de este dato, también fue director del INEFJA aquí en el estado. Yo personalmente he hablado algunas ocasiones con él. Se me hace una persona muy, pues muy sensata, muy, muy, pues inteligente. Su esposa es maestra, entonces está muy ligado a la educación y le gusta, es muy cercano a muchas escuelas de su distrito y procura estar cercano. Entonces, eso le pudiera dar un plus para obtener la candidatura a la presidencia municipal. La tercera contendiente o la tercera aspirante sería la diputada por por el noveno distrito local, es Almailda Medina. Ella es licenciada en Relaciones Industriales y tiene una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas. Almailda ha sido diputada federal y directora del INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación y Evaluación del municipio de Aguascalientes. Almailda es un caso muy sui generis, porque Almailda en un tiempo, más o menos en el periodo de Felipe González y de Martín Orozco, era una figura digamos, muy reconocida en el ámbito político. Hubo un tiempo en que algo pasó que, que esta compañera o esta política como que desapareció un tiempo del ámbito político, del ámbito público. Desapareció algunos años. De pronto, hace también algunos años, retoma esta figura política y vuelve a los escenarios políticos y se ha mantenido ahí. Entonces, ella es, es una panista que tiene una buena percepción, la gente tiene una buena percepción de ella, siendo también mujer, y también parece ser que tiene buena percepción de Palacio de Gobierno. Pareciera que tiene buenos ojos sobre ella. Entonces no la descartaríamos, al contrario, la ponemos en una posición interesante, por eso es que está en este análisis y pudiera ser una de las posibles candidatas o que jueguen o que busquen la candidatura a la presidencia municipal. El cuarto elemento del Partido Acción Nacional sería el único de los aspirantes que no está en el Congreso del Estado. Este muchacho se llama Luis Enrique García López, mejor conocido como Quique Galo. Este muchacho es el actual secretario del ayuntamiento del municipio de la capital. Es licenciado en Ciencias Políticas, Administración Pública y además de contar con una maestría en Gobierno y Administración Pública. Ha sido diputado local en 2 ocasiones, ha sido diputado federal en una ocasión, ha ostentado varios cargos en la Administración Pública. Uno de los más, digamos, más sobresalientes es el haber sido subsecretario general de Gobierno en el estado de Aguascalientes. De hecho, Quique Galo, al ser diputado de la legislatura anterior, dejó el Congreso precisamente para estar en la Subsecretaría General de Gobierno. Es una persona
que pudiera ser que está ligada al grupo de la gobernadora. Muchos lo llaman en algunos medios que puede ser el delfín, o sea, el que puede ser el que se vislumbra o el que se le va a crear una campaña para que él pueda ser el candidato. O sea, digamos que tendría cierta ventaja, pero yo no lo pondría tanto así, aunque pudiera ser. Entonces, estos compañeros son los candidatos o aspirantes a la presidencia municipal de Aguascalientes. Ojo, aquí no estamos descartando a nadie. Estamos dando cierta información para que ustedes generen cierto criterio y puedan tomar una mejor decisión. Los cuatro personas que acabamos de nombrar son, al menos en lo teórico y en lo que sabemos de su vida pública, pues unos excelentes elementos que pudieran tener la candidatura de Acción Nacional para la presidencia municipal. Damos algunos ciertos datos para entender de dónde vienen y más o menos por dónde transitan las personas, pero en realidad el punto medular va a ser pues obviamente el día de la elección, ¿no? Y aquí hablando específicamente el día de la elección interna del partido. Y ya después veremos cuál será el resultado en la elección fuera del partido, ya con la sociedad. Muy bien, vamos a seguir con los aspirantes y en este caso serían los aspirantes de la segunda fuerza política en el estado, que es el grupo del Movimiento de Regeneración Nacional, o mejor conocido como Morena. Y comenzaríamos con la diputada local Ana Laura Gómez Calzada, o también conocida como Ana Gómez. Ella es diseñadora industrial y tiene una maestría en finanzas, además de estar estudiando la carrera en Derecho. Ana tiene un curso que a mí se me hizo muy interesante, ya que tiene un diplomado en Seguridad y Defensas Nacionales por parte de la UNAM. Pero ya que vas más o menos analizando su currículum, pues vas entendiendo por qué tiene ese curso. Ella yo creo que digamos, de todos los que acabamos de nombrar, la que tiene menos experiencia política, pero no significa que sea la menos calificada. Al contrario, esta Ana Gómez, ella dentro de su currículum fue directora ejecutiva de una empresa que se llama IBN Industrias Militares de Alta Tecnología Balística, CADCB. ¿Por qué es importante este dato? Porque esta empresa, hasta hace algunos tiempos o algunos ayeres, se ostentaba el ex candidato a la presidencia municipal por Morena, Arturo Ávila Anaya. Arturo Ávila, actual diputado federal, él se ostentaba como dueño de esta empresa. Entonces, si somos pues un poquito analíticos, pues sabremos que Ana Gómez pues pertenece al grupo de Arturo Ávila y Arturo Ávila, por ende, pertenece al grupo de Ricardo Monreal y de toda su familia, que también se le conoce como el grupo Zacatecas. Entonces, Ana pues estaría apoyada por Arturo Ávila y por este grupo de Morena, pero adicionalmente le pudiéramos poner un plus, porque posiblemente Arturo Ávila pudiera ser el candidato de Morena a la gobernatura de Aguascalientes y posiblemente Ana Gómez sería su segunda, digamos, en importancia de los cargos, sería la candidata a presidenta municipal. ¿Pudiera ser?
pudiera ser. El segundo de estos aspirantes del partido Morena sería el diputado local, también por Morena, Fernando Alférez Barbosa. Este muchacho es, yo creo que el político de estos que acabamos de nombrar, que tiene más trayectoria en la política, en el Estado, desde muchos ámbitos. Ha sido diputado local, ha sido regidor, ha sido secretario general del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Él, bueno, mismo que ese partido deja el PRD para fundar aquí en Aguascalientes, junto a su esposa, la maestra Nora Rubalcaba, actual senadora. Entonces, Fernando Alférez es una persona, pues digamos, que conoce todos los ámbitos de la política estatal. Ahora están en un primer plano porque Nora Rubalcaba, su actual esposa, pues se le considera que es una persona muy allegada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entonces, eso le puede dar un plus muy importante en un determinado momento para una candidatura a la presidencia municipal. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo se vería digamos, ante la opinión pública que en un caso hipotético, que la actual senadora de Morena, Nora Rubalcaba, fuera la candidata a la gobernatura de Aguascalientes y su esposo sea el candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes? Digamos que no sería algo ilegal, porque no es ilegal, porque pues Nora es una persona, es un ciudadano y tiene sus derechos políticos, al igual que su esposo, Fernando Alférez, es una persona individual que tiene sus derechos. Pero digamos que ante la opinión pública, ¿cómo se vería eso? No lo sé, no sé si bien, no sé si mal, pero sí sería algo interesante porque yo creo que nunca en la historia de la política del Estado pudiera haber surgido alguna situación similar, donde donde la esposa sea la candidata a gobernador y el esposo sea candidato a presidente municipal, o al revés, que el esposo sea candidato a gobernador y la esposa sea candidato a presidente municipal. Yo creo que es algo pues, interesante que pueda pasar. Basta decirlo, como ya lo comentamos en el video anterior, la senadora Nora, junto con su esposo, pues manejan un grupo muy importante dentro del estado de Morena, que está en pugna contra el otro grupo fuerte, que es el grupo de Arturo Ávila, que lo apoya Ricardo Monreal. Entonces, pues va a ser un enfrentamiento muy interesante de cómo se va a dilucidar la candidatura a la presidencia municipal. Basta también un elemento que no quiero pasar para decírselos, es que Fernando Alférez Barbosa también es secretario de organización del Partido Moreno aquí en el estado, al día de hoy. Entonces, es, es algo interesante lo que va a suceder de aquí al 2027. Una vez terminado este análisis, estos son las personalidades que yo considero que al menos en este momento, en la fotografía que estamos tomando en este momento, pudieran ser los candidatos o los posibles aspirantes a una candidatura en sus partidos, los dos más grandes en el estado, que es el Acción Nacional y Morena, pudieran ser 4 aspirantes en Acción Nacional y 2 en Morena. Alguien pudiera decir que hay otros candidatos, pues pudiera ser. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no.
pero ya dependerá, digamos, del análisis que hagamos de cada uno. Yo, digamos, alguien pudiera pensar que que pudiera ser candidato también a presidente municipal sería el actual encargado de programas sociales, pero yo pienso que tiene que ver más bien, aquí va a ser las candidaturas o las candidaturas, tanto de la gobernatura como de la presidencia municipal, va a tener que ver más por una cuestión de grupos. Y aquí hay dos grupos muy importantes en Morena, uno de la senadora Nora Rubalcaba, junto con su esposo Fernando Alférez, como ya lo vimos, que es el secretario de organización de aquí de Morena, y del otro lado el grupo de Arturo Ávila, donde están metidos el grupo Zacatecas, que es Ricardo Monreal, que digamos históricamente ha mandado en Morena, al menos aquí en Aguascalientes. Entonces es algo interesante que hay que tener en cuenta. Si pudiéramos concluir este análisis, yo les pudiera decir que si pudiéramos tomar una fotografía de lo que pudiera pasar el día de la elección a presidentes municipales, yo diría que el PAN o Acción Nacional tendría cierta ventaja al día de hoy. Lo cierto es que las figuras de Acción Nacional, al menos como las conocíamos, se han ido acabando y mucho de lo que pueda suceder en la elección va a depender de lo que pueda ser el candidato a gobernador o gobernadora. ¿Qué quiero decir con esto? Históricamente, la presidencia municipal, cuando hay elecciones a gobernador, quien tiene el peso específico es el candidato o candidata a gobernador. Y ese candidato, si es un candidato fuerte, bien posicionado y que hace una muy buena campaña, jala a todos los demás, a los presidentes municipales, a los candidatos a diputados locales y federales, senadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo no veo, yo no veo algo que pueda pasar algo diferente en esta elección. Mucho va a marcar el rumbo de esto, quién sea el candidato o la candidata en esta elección a gobernador, y va a marcar mucho la pauta de quién van a ser los demás candidatos. Ha pasado infinidad de veces que un buen candidato a gobernador ha jalado al presidente municipal, incluso a convertirlo en presidente municipal. Y ejemplos hay muchos. Vamos a poner algunos ejemplos de esta situación. Yo me acuerdo del candidato a gobernador Felipe González González, candidato venido de la IP, de la iniciativa privada, muy carismático, muy querido en el Estado, que arrasó con la campaña y que arrasó con la gobernatura, y que él jaló al entonces candidato a presidente municipal, Luis Armando Reynoso Femat, que, que para decirlo de manera llana, pues no era muy conocido el también llamado Rorro, ¿no? Luis Armando Reynoso. Era una persona, pues un empresario, pues digamos, de las familias, pues de abolengo de Aguascalientes. Su papá había sido presidente municipal del PRI. Entonces, pues digamos que dentro de las esferas de Aguascalientes, de la alta sociedad, pues era muy conocido, pero realmente un candidato o un político, pues no era muy conocido. Entonces, aquí digamos, el excelente candidato que fue el ex gobernador Felipe González, fue lo que propició que él ganara y que él fuera presidente municipal, que después fue un excelente presidente municipal, el Rorro, que 6 años después de que él ganara la presidencia municipal,
él se vuelve candidato a gobernador, Luis Armando Reynoso, que hay que decirlo, era un candidato muy bueno como candidato, carismático, agradable. Yo me lo llegué a encontrar varias ocasiones, saludaba a todo mundo de mano y cómo estás, y una sonrisa y un abrazo. Era una persona, digamos, muy afable, ¿no? Muy educada. Ya su sexenio, pues ya es otra cosa, ¿no? Que yo la verdad, seguramente voy a hacer un material con el sexenio de Luis Armando Reynoso, porque sí fue algo muy especial el sexenio de Luis Armando, pero digamos que para el tema que estamos tratando el día de aquí, él, al ser tan buen candidato a gobernador, jala al entonces candidato a la presidencia municipal, llamado Martín Orozco Sandoval, al, al contador Martín Orozco, que también basta decirlo, que tampoco era muy conocido en el ámbito político, pero que la campaña del Rorro, que la verdad fue muy buena, pues lo hizo a él ser presidente municipal. Entonces, pues ejemplos hay muchos de este efecto, de cómo el gobernador jala a los presidentes municipales. Otro caso que pudiéramos también decir, pues es el caso de la actual gobernadora, Teresa Jiménez, que también fue, bueno, hay un dato aquí muy importante, es la candidata o el candidato más votado en una elección a gobernador. Entonces, él, más bien en este caso ella, jaló para que en su primer periodo ganara el actual presidente municipal, Leonardo Montañez Castro. Entonces, pues ejemplos hay muchos, entonces mucho lo dicta el que vaya a ser candidato a gobernador o gobernadora, para que primero se definan las candidaturas a la presidencia municipal, por ejemplo, de Aguascalientes y de los demás municipios, y también de las diputaciones. Y también va a determinar el éxito o el no éxito de estos candidatos, ¿no? ¿Por qué es importante la presidencia municipal de Aguascalientes? Como ya lo habíamos comentado, la presidencia de Aguascalientes pues concentra el 80% de la población. El, el presupuesto que maneja la ciudad de Aguascalientes o el municipio de Aguascalientes pues es el más grande después del municipio, perdón, del estado. Ni todas las presidencias municipales juntas, aparte de la de Aguascalientes, se acercarían al presupuesto que tiene Aguascalientes y a la población que maneja y al gobierno que maneja. Entonces es muy importante, y es tan importante que casi todos los gobernadores que han sido gobernadores en Aguascalientes han sido presidentes municipales de Aguascalientes. Entonces, si lo vemos como una carrera política en el estado, pues quien aspira a ser gobernador, pues primero tiene que aspirar a ser presidente municipal de Aguascalientes para conseguir ese objetivo. Otro dato que quiero poner de manifiesto es que la ¿por qué en este material solamente incluimos personajes o elementos del partido de Morena y de Acción Nacional? Pues porque la verdad son los únicos elementos que pudiéramos, según nuestro juicio, poder tener alguna aspiración de poder ser candidatos y después presidentes municipales. Ya hemos hablado que, por ejemplo, partidos como el PRI, el Verde, el PT, el PRD, seguramente pues no van a participar solos. Buscarán una alianza con los partidos grandes
¿Por qué? Porque seguramente si participan de manera individual, aparte de que no tienen ni los candidatos, ni los recursos, ni la estructura política para poder contender por esos puestos, pues seguramente correrían el riesgo incluso hasta de perder el registro. Entonces, pues lo más fácil es aliarse con los partidos grandes, buscar una negociación más o menos que los pueda tener algunos puestos de llegar a ganar esa alianza, pues, y seguir ahí en el espacio público. El único que quedaría ahí pendiente sería el partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, a igual que el partido a nivel nacional, pues es una incógnita. ¿Por qué una incógnita? Movimiento Ciudadano realmente no ha dado muestras de qué va a ser para los próximos comicios. Si va a aliarse con algún partido grande, con un partido chico. No se sabe si van a participar de manera individual. Lo que sí sabemos es que, al menos aquí en el estado, Movimiento Ciudadano pues no tiene figuras o candidatos o personas o militantes que tengan un peso específico que pudieran contender con alguno de los candidatos grandes, de los partidos grandes en el estado, pero eso no les ha impedido que a nivel nacional se vayan solos en las elecciones. De hecho, al menos aquí en el estado y a nivel nacional, son la tercera fuerza política del país y del estado. Entonces, si, si Movimiento Ciudadano sigue los pasos que más o menos le ha dictado el CEN nacional, o sea, quien dirige a nivel nacional el partido Movimiento Ciudadano, pues seguramente se lanzarán de manera individual. Pero mi visión o digamos, mi perspectiva que yo veo hacia ellos es que realmente lo que van a buscar es un candidato externo que pudiera venir o de otro partido o de otro ámbito. Por ejemplo, el ámbito empresarial o el ámbito social, como por ejemplo pasó cuando en el PAN puso como candidato a Felipe González, que era realmente él no era panista, era un exitoso empresario que se lanzó a la política y que realmente era muy querido en el ámbito social y pues lo replicó en el ámbito político. Yo pienso que más o menos esa sería la fórmula. Se hablaba, y ya lo hablamos también en el video anterior, que si el senador Toño Martín del Campo no era elegido como candidato a gobernador por Acción Nacional, él pudiera salirse de Acción Nacional y buscar una candidatura externa que posiblemente sería Movimiento Ciudadano. ¿Por qué decimos que Movimiento Ciudadano? Porque mucha gente liga a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano aquí en Aguascalientes que el exgobernador Martín Orozco Sandoval está muy ligado a este partido. Entonces, pudiera ser que la situación sea esa. También se habla de que pudieran postular a la ex candidata gobernadora y también expresidenta municipal de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, pero son, digamos, rumores que pudieran o no pasar, pero no sería nada fuera de lo común que, por ejemplo, invitaran, si no es designado Toño Martín del Campo como candidato a gobernador, que Movimiento Ciudadano lanzara como gobernador a Toño Martín y que posiblemente la candidata también invitada sea Lorena Martínez Rodríguez. Pudiera ser. La, la moneda está en el aire. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios
en mis redes sociales, Politeia Noticias, en Facebook, en Twitter, que ahorita es X, en YouTube y en Instagram. Y obviamente aquí en TikTok. Cualquier cosa, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. También me gustaría que nos propusieran temas que pudiéramos hablar sobre algo que les interese. También nos pudieran decir para ustedes si faltó un candidato o sobró o, o a quién más pudiéramos integrar aquí. Bueno, estoy atento a sus comentarios. Que tengan muy bonita noche y muchas gracias por conectarse. Nos vemos.